Vale, buenos días. Ante todo, disculpas por estos 15 minutos casi de retraso. Comentábamos que formamos parte del grupo de diversidad del COP. En este caso estamos como representantes hoy María Calle Llorente y Beatriz Luce Vidal. Y lo que queremos presentaros hoy es parte de la línea de trabajo que va a ser para este nuevo curso, que tiene que ver con la temática de la Semana de la Ciencia acerca de las inteligencias artificiales. Y entonces nuestra línea de trabajo sobre este tema va a llevar un poco de continuidad acerca de la del año pasado, que tenía que ver con los mitos que hay sobre el colectivo. Y en este caso vamos a ver las inteligencias artificiales cómo están colaborando o no en extender o no. Vamos a ir sacando conclusiones a lo largo de esta presentación y del resto de trabajo que tenemos por delante en el grupo, de que se perpetúen estos estereotipos o esta información que apoya o no los mitos que hablábamos en la Semana de la Ciencia del año pasado. Entonces, queremos de manera breve presentar al grupo y contaros un poco qué es lo que hacemos. Somos un grupo de profesionales de la psicología. Cada uno de nosotros tiene diferentes orientaciones y modelos, con especialización en perspectiva LGTBIQA+. Y el objetivo que tenemos como grupo es reflexionar en torno a la diversidad afectivo-sexual y de género. Para hacer esto y con tal finalidad es llegar a acuerdos o proponer acuerdos para establecer y compartir buenas prácticas en la intervención y acompañamientos, no solo a profesionales de la psicología, sino a cualquier persona que dentro de la intervención social pueda necesitar algún tipo de guía o acompañamiento en praxis a la hora de intervenir con el colectivo. Si lo estáis viendo desde casa y si lo estáis viendo desde aquí, para las que lo estáis viendo desde aquí, tenemos una forma de contactar a través del correo electrónico. Nuestro correo es diversidadsexual@co.es y cualquier tipo de consulta, de duda, de propuesta, de ganas de conocernos y acudir a nuestras reuniones, pues bienvenidos. Comentaros también en esta pequeña introducción que nuestras reuniones son presenciales y online una vez al mes, nos solemos reunir, y estas reuniones tienen como objetivo sensibilizar y divulgar la investigación y las directrices internacionales en materia de psicología LGTBIQA+, en todos los contextos, como os decía antes, no solo en la intervención clínica, sino intervención social, comunitaria, de emergencias, ahora que esta semana estamos un poco con esto, migración, al final todo lo que tiene que ver con cualquier área de un ser humano. El siguiente objetivo es que queremos o intentamos promocionar la salud y el bienestar de las personas LGTBIQ+, a través de la educación y la formación, no solo de las personas que integramos el grupo, sino de cualquier profesional de la psicología que quiera compartir con nosotros ese espacio o tenga esa inquietud. Intentamos también asesorar e informar a las instituciones, a los organismos y a diferentes profesionales sobre las buenas praxis en materia de LGTBIQA+. Tenemos también experiencia con relación directa con diferentes organismos y esto también nos abre un poco la posibilidad de que podamos llegar a oídos que son interesantes donde pueden hacer cambios. Intentamos promover e impulsar la denuncia de las malas praxis cuando las identificamos a los órganos que tienen potestad para poder hacer cosas, a través de comunicados o informes, tanto a título del grupo como, si es necesario, a título individual.
Colaborar y coordinarse con otras entidades y grupos de trabajo. Al final, la psicología, si solo es psicología, no es suficiente. Entonces, es muy interesante estar siempre en contacto con diferentes profesionales de diferentes áreas, y no solo profesionales, sino la comunidad, el tejido asociativo, que lleva mucho tiempo trabajando por el bienestar de las personas del colectivo. ¿Por qué es importante que exista este grupo dentro del Colegio de Psicología de Madrid? Pues porque, aunque no nos identifiquemos como parte del colectivo, es interesante que como profesionales tengamos un espacio de referencia donde poder acudir cuando no somos especialistas, a la hora de poder trabajar o abordar diferentes casuísticas que se nos pueda presentar en nuestra práctica laboral. Además, dentro de este espacio, y lo acotamos a este espacio, pero en general en cualquier lugar, la presencia de personas especializadas con conocimientos y además con horas de trabajo detrás, y además participando y siendo parte activa del grupo del colectivo LGTBI, lo que nos permite esto también es poder trabajar en reducir prejuicios, en aumentar la inclusividad, la diversidad y la representatividad dentro del colegio, porque estamos aquí, pero en cualquier lugar donde podamos ser visibles y dar un poco ese mensaje de representatividad. Con ello, intentar reducir el estigma y algunos estereotipos sesgados que hay, y en parte también puedan llegar a ser despectivos. Y esto lo que puede repercutir es a una mayor inclusión y bienestar social. Que la diversidad es un hecho y por lo tanto debe ser reconocida, visible y accesible a cualquier persona que necesite ese referente o esa referencia. Y colaborar un poco a que esta realidad se acepte y tenga sus espacios. Hasta aquí, no sé si tenéis alguna pregunta acerca del grupo, y si no, continuamos. Como decíamos al principio, el año pasado presentamos un estudio, una revisión sobre investigación que estuvimos realizando a través de algunos de los mitos que identificamos como más habituales en torno al colectivo LGTBIQ+. Esos estudios lo que venían era a deslegitimar un poco la veracidad de esos mitos, y que la ciencia puede demostrar que no tienen dónde apoyarse esos mitos. Entonces, parte del trabajo del año pasado fue un poco presentar cuál es esa literatura científica que hay para poder desmontar un mito en cualquier espacio, ya sea medios de comunicación, espacios académicos, la barra del bar, donde sea necesario desmontar un mito. Ese trabajo nos daba pie un poco a continuar hablando en esta Semana de la Ciencia de, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con las inteligencias artificiales, si también se alimentan de esos bulos y esos mitos, y cómo, además, con el potencial que tienen las inteligencias artificiales de llegar a muchísima gente y ser enormemente accesibles, vamos a ver también cómo eso colabora en que haya una propagación y una transmisión de toda esta información que no sea veraz o que dé lugar a discriminación o error o malas intenciones. Nos parece interesante juntar estas dos ideas, ¿no? Vamos a ver
cómo esos mitos o eso que consideramos que puede estar todavía muy extendido, bueno, qué influencia pueden tener herramientas, como decía Beatriz, que pueden llegar a tanta gente. Esto vamos a ver si es para bien, si no es para bien, como todas las mejoras y descubrimientos que se van haciendo. Y bueno, por supuesto que esto da para un trabajo mucho más extenso. No podemos saber exactamente el papel exacto que juega. Además, una herramienta que se va desarrollando y va evolucionando, ¿no? Pero bueno, ya de base, utilizando ese documento de mitos y ese trabajo previo, pues esta es un poco la idea que planteábamos, ¿no? Las IAs, no sé cuánta relación tenéis con este mundo. Para nosotros ha sido también descubrimiento Sí. en muchos aspectos, por lo menos para mí. Sí, aprendizaje. Pero bueno, puede ser una herramienta que mucha gente utiliza en su día a día. Hay gente que todavía no tiene tanto conocimiento. Pero bueno, lo que sí sabéis, me imagino, es que son estos programas inteligentes, ¿no? Normalmente utilizan información de bases de datos, que en general pueden ser sistemas de almacenaje y gestión de esta información que pueden coger muchísimos orígenes diferentes, ¿no? En teoría, estos datos no son aleatorios, no se utilizan de lo que cualquier persona pueda meter, igual que no sé quién escribe algo en la Wikipedia, entonces eso ya se considera relevante. Se supone que tienen una serie de filtros, pero como veis, pues bueno, pueden basarse en información de muchos orígenes diferentes, ¿no? Y igual que todos los sistemas informáticos hoy día, se va adaptando para cada persona. Es decir, si yo tengo una serie de búsquedas concretas, pues eso también va a ir definiendo, aunque supuestamente la información es la misma, ¿no? Entonces iba un poco por aquí nuestra duda, nuestro interés de investigación, ¿no? Las IAs pueden incluir también sesgos, cuando se supone que son herramientas súper inteligentes que ya han hecho ese filtro previo o no. Vamos a ver qué puede ocurrir. Y a lo mejor no contestamos hoy a esto, pero por lo menos vamos a mostraros lo que hemos estado investigando. Entonces, para empezar, dijimos, vamos a ver qué piensan las IAs o qué información me dan si yo pido información gráfica, visual, sobre diferentes aspectos del colectivo, ¿no? Pues, por ejemplo, íbamos metiendo diferentes, bueno, pues las siglas, ¿no? del propio colectivo, y estas son las imágenes que nos transmiten. No sé, os dejo así unos segundos para ir mirando y que os planteéis qué os sugiere, si consideráis que hay aquí sesgos de algún tipo, alguna representación más estereotípica, así a grandes rasgos. Parece algo bastante normativo, quitando cosas un poco más extrañas, como veis en algunas representaciones, pero en principio, bueno, podemos ver sesgos, ¿no? Eso desde luego es inevitable. Bueno, por supuesto, pues gente muy guapa en general, pero dentro de cada uno de los diferentes ámbitos del colectivo, pues podéis ver pues unas representaciones u otras, ¿no? En general, en principio, parece que sí una línea bastante... Agradecer a las IAs la inclusión racial. Sí. Luego ya entramos en otros ámbitos y quizás no haya tanta representatividad, pero... Sí, lo que es la representación corporal, etcétera, pues bueno, la inclusión está a medias. Pero bueno, aquí hay, digamos, bastante representación y a priori bastante neutra, por lo que vemos, ¿no? Pero sí, lo de la inclusión racial parece que alguien ha trabajado para que esto se descubra, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere aportar alguna idea que le sugiere todo esto. No sé tampoco las personas que estamos aquí, no sé en casa cuando nos escuchéis, qué experiencia tenéis a la hora de buscar contenido, buscar imágenes a través de diferentes IAs. La, como decía María, para nosotras, para nosotros, para el grupo, ha sido todo un experimento esto también y nos daba este tipo de información de,
pues si nos poníamos en el caso de personas jóvenes que con nuestros propios sesgos entendíamos que eran aquellas personas que más acceso pueden tener a este tipo de herramientas, y entendíamos cómo cualquier criatura de 16, 20 años buscaba una representación, una imagen con la que poder identificarse y se encontraba con esto, pues nos preguntábamos pues qué puede tener esto de efecto en estas personitas en las que pensábamos cuando trabajábamos en este contenido. Nos habría aquí una línea de debate interno para poder entender los efectos que también pueden estar causando las IAs. Luego, de forma más específica, recuperamos este documento de mitos y aquí hemos reflejado algunos de esos mitos que fuimos identificando y directamente hemos preguntado a la IA por esos mitos y hemos tratado de recopilar sus respuestas en función, siempre se basa en investigaciones y en evidencia científica, y esto es básicamente lo que nos ha devuelto, ¿no? Por ejemplo, había un mito de los que estuvimos revisando, que era esta idea que pueden tener algunas personas de que hay terapias que pueden cambiar la identidad o la orientación, terapias pues con muchísimas comillas, ¿no? Pues estas terapias de conversión que se piensa o se ha pensado durante mucho tiempo y de hecho se han utilizado con el objetivo de modificar de alguna manera esta orientación, que obviamente se ha estado desmintiendo mucho tiempo, pero bueno, aquí nos lo vuelve a desmentir la IA, ¿no? Organizaciones mundiales ampliamente conocidas y refutadas, que son aquí el APA, la Asociación Americana de Psicología, y la Organización Mundial de Salud, ambas evidentemente clasifican pues toda orientación sexual como una variante natural y no como evidentemente ninguna enfermedad que se tenga que modificar con ningún tipo de terapia. Luego, obviamente, aparte del estudio, digamos, más profesional, está esta evidencia científica, ¿no? Que evidentemente estas terapias no son eficaces. Aunque aquí sí que hacemos especial hincapié en que, como ponemos abajo, el objetivo de descartar este tipo de terapias obviamente no es en primer lugar la falta de evidencia científica, es el daño enorme que hacen a muchísimas personas o que han hecho en el pasado y cada vez menos por suerte, pero que sigue siendo una forma de violencia y que desde luego no se tiene que considerar como una terapia de ninguna manera, más allá de la evidencia o no científica que tenga, que obviamente no tiene. Otro mito así de forma más general era algo que siempre nos estamos preguntando dentro del grupo, ¿no? ¿Cualquier profesional puede atender a una persona dentro del colectivo? A priori sí, pues son personas normales, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que como en todas las especialidades y en todos los ámbitos de la psicología, es fundamental que las personas tengamos una formación específica, ¿no? Y así nos lo dice también la IA. Es fundamental que tengamos una competencia cultural y profesional que esté relacionada con todo lo que tenga que ver con el colectivo. Tiene que haber muchísima revisión personal, igual que yo no puedo atender un caso que a nivel personal me pueda tocar, tengo que tener en cuenta si yo tengo una serie de prejuicios. Evidentemente no voy a poder evitar esos prejuicios, pero sí que si me reviso de forma continua voy a poder dar una mejor atención, ¿no? Por eso esta necesidad de formación más especializada. Y luego, pues como decíamos, esas recomendaciones a nivel mundial, ¿no? El APA de nuevo, que más que exigen, recomiendan esta formación especializada, ¿no? Como decíamos, todas las personas en el ámbito de la psicología pueden atender de forma básica, ¿no? Pero una formación especializada aquí va a ser necesaria, igual que en cualquier otro tipo de atención específica. Y bueno,
eso es algo también a tener en cuenta, que ya no nos vamos a mitos más extremos, podemos estar hablando de gente que quiere ayudar, vale, pues aunque quieras ayudar, te identifiques, por ejemplo, una persona dentro del colectivo, solo con ser parte del colectivo ya puedes atender, bueno, habría que ver, ¿no? Otro mito bastante interesante que además fue muy curioso porque recuerdo que justamente el año pasado cuando estábamos elaborando este documento de mitos estaba muy en coba ciertas leyes, ¿no? en nuestro país sobre este tema. Bueno, para empezar, cuando le preguntamos esto a la IA de si este mito de que les hijes de las personas del colectivo pueden desarrollar más trastornos psicológicos en general, pero más trastornos psicológicos que hijes de familias que no pertenezcan al colectivo, para empezar la IA ya nos dice, esto puede infringir políticas de uso. Por tanto, aquí hay un filtro que está bastante bien. ¿Para qué vas a utilizar esta información, primero de todo? Sí, sí. Y con qué objetivo preguntas esta, ¿no? Y bueno, aquí es muy clara. No hay evidencia científica, evidentemente, de que tengan más probabilidad de desarrollar estos trastornos los hijos de este tipo de familias. De hecho, sí que además aporta y de hace bastante tiempo diferentes estudios para poder acompañar esta información de que no hay evidencia de que esto sea real, como se utilizó en su momento cuando hablaban de la posibilidad de adopción por parte de parejas LGTBI. Y luego aquí la IA destaca unos estudios frente a otros, ¿no? Nosotros cuando hicimos el documento de mitos hicimos nuestra propia investigación y bueno, y aquí estas evidencias que nos traslada, pero bueno, como podéis ver así en negrita, que sería lo más relevante, que los niveles de bienestar psicológico pueden ser comparables. Y aquí dice, incluso en algunos casos supera los promedios nacionales en términos de ajuste social, rendimiento académico y demás. Más allá del tema, otros aspectos, rendimiento académico, etcétera, podríamos entender que como ya la perspectiva que se transmite a estos niños ya es más inclusiva, pues se puede entender que de alguna manera, esto es mi interpretación personal evidentemente, pues se está trasladando algo más a nivel de inteligencia emocional o de empatía o de inclusión social, ¿no? Pero bueno, eso es una interpretación extra, aunque aquí la IA ya te lo deja caer, ¿no? Pero bueno, evidentemente volvemos a destacar, lo más importante para el bienestar psicológico de un niño es la calidad de relación entre los progenitores y los niños, ¿no? Bueno, lo que dice en el último punto, evidentemente que claro que un menor dentro de una familia de cualquier tipo puede ser susceptible a tener algún tipo de impacto a nivel psicológico, claro que sí, pero el motivo de esto no es que pertenezca o no a una familia del colectivo, sino simplemente que hay un montón de factores que, ya sabéis, a los niños les pueden afectar un montón y esto en psicología se resalta vamos, desde que empezamos a estudiar, ¿no? Y muchas veces esos factores pueden estar especialmente relacionados pues, con esta discriminación, este acoso, este estigma social, que por desgracia la gente del colectivo recibe en mayor medida que a lo mejor de otros ámbitos, ¿no? Y luego ya empezamos dentro de mitos más específicos. Entonces... Sí, en este que veíamos con el documento que elaboramos el año pasado, es el de todas las lesbianas tenemos una imagen súper masculina. Igual aquí funciona muy bien el filtro de las IAs y nos avisan de que esta pregunta así tal cual pues puede generar contenido que infrija sus políticas de uso. Entonces, bueno, bien, nos dejaba tranquiles a la hora de... van a tener cuidado con lo que la gente pregunte. Con esto lo podemos relacionar a las imágenes que vimos anteriormente y cómo se representaban a las mujeres lesbianas en esas imágenes que nos generaba la inteligencia artificial. En su momento, en nuestra investigación vimos que era un mito que no tenía respaldo científico. La diversidad
también está dentro del colectivo. Entonces nos vamos a encontrar lesbianas que tengan su expresión de orientación sexual diversa. Y esto es un poco lo que nos devuelve las IAs cuando preguntamos sobre ello, que la diversidad está dentro de las personas y que no hay una relación directa con este mito y que puede sostenerse más acerca de estereotipos y prejuicios que sobre evidencia científica. Igualmente, en base un poco a esta idea que la plasmamos aquí porque nos llega, no porque una mañana nos levantemos y creamos, vamos a hablar sobre este mito, no, porque son cosas que escuchamos en consultas, son cosas que escuchamos en la calle, son inquietudes de personas con las que trabajamos. En parejas de mujeres, una de ellas es el hombre. Y hago así, pero lo verbalizan tal cual las personas cuando necesitan como confrontar esta inquietud con nosotros en consulta. Vale, pues, ¿qué es lo que nos dice ChatGPT, que es una de las herramientas que más hemos utilizado? Pues que necesita datos científicos que respalden esto. No entienden si la pregunta que nos hacen tal cual la hemos entrecomillado porque es literal de muchas personas consultantes. Aquí nos devuelve, sí. Perdón, aquí destacan, ¿no? No replican los roles de género tradicionales de relaciones heterosexuales. Estamos basándonos en que en la sociedad en general hay un determinismo de, bueno, evidentemente, heterogeneidad de heteronormatividad y, bueno, también el binarismo, ¿no? Esto de base. Tienes una expresión de género, una orientación y una identidad, o de un tipo o de otro, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, parece que ahí sí que es un poco más fluida la IA. Sí, es verdad que es una de las cosas cuando comentábamos que nos llevamos gratas sorpresas. En este mito, por ejemplo, pues te llevas esta grata sorpresa que la IA identifica y además como castiga, riñe, diciendo, oye, estáis siendo binarias a la hora de hacer esta pregunta y heteronormatives, haceros ver esto. Entonces, son como pequeñas sorpresitas que nos ha ido dando a medida que avanzábamos en esta revisión de las IAs. Avanzando aquí en las siglas, de nuevo nos vuelve a advertir, ¿no? Como veis, todo lo que se plantea como un mito muy directo, es decir, decir algo que puede de alguna manera infringir, que puede faltar al respeto, algo así, siempre advierte, ¿no? Y vuelve a incidir en la evidencia científica. Aquí incluso pues, menciona un par de estudios, un par de revisiones. Bueno, pues como siempre, que no hay una diferencia. De nuevo, la orientación sexual, la identidad de género, no está influenciando el tipo de relaciones que tenemos en cuanto a fidelidad, estabilidad, durabilidad. Entonces, bueno, volvemos a una serie de estereotipos que podríamos pensar que estos estereotipos están superados, pero no es así. Y eso lo vemos muchas veces, por ejemplo, en redes sociales, que yo creo que es de lo que más compite con las IAs, por así decirlo, o bueno, no tiene competencia en realidad. Entonces, bueno, es algo también a seguir revisando. De nuevo, no hay evidencia. Con respecto a la bisexualidad, pues muchos mitos que hemos podido escuchar, ¿no? Que la bisexualidad es una fase, que va a pasar mucha gente, pero que en realidad antes o después te vas a definir por una orientación u otra. De nuevo, binarismo, ya no solo en identidad, sino también en orientación. O eres heterosexual o eres homosexual, ¿no? No hay más opciones. En este caso, no solo binarismo, sino violencias hacia las personas bisexuales. Bueno, otro mito que aparentemente no es dañino. No, todas las personas somos bisexuales, ¿no? Aquí no hay aparentemente nada negativo. Bueno, en realidad, como este espectro es fluido,
La bisexualidad podría ser una identidad más. Hay mucha gente que, bueno, como muchas otras descripciones, ¿no? La pansexualidad, etcétera, que al final lo importante es que cada persona pueda elegir lo que la define, ¿no? Ya sea bisexualidad, homosexualidad, da igual, ¿no? Pero que esto tampoco es real, ¿no? Y en este caso también, igual que en el anterior, llamar la atención acerca de lo violento que puede resultar un mito como este, porque invisibiliza una realidad como la orientación bisexual, porque no le dan la entidad como tal que tiene. Y es parte de la pelea que están teniendo las personas del colectivo bi ahora mismo en generar representación y visibilidad acerca de su sigla, que por este tipo de comentarios, por este tipo de mitos, lo han tenido verdaderamente difícil. Entonces hay que recordar que algunos vienen cargados de algunas violencias, aunque ellas sean simplemente retirarle representatividad o visibilidad. Eso es. Y con esto el último mito, ¿no? También que igual que violento. hablamos en... Bueno, quizá a lo mejor se podría relacionar con cualquier sigla del colectivo porque parece un mito bastante extendido, pero bueno, con el colectivo bisexual especialmente, ¿no? Si te gustan todo tipo de personas es porque eres muy promiscuo, ¿no? Bueno, pues de nuevo no es una variable que determine el nivel de promiscuidad de una persona, tu orientación sexual. Es decir, es un comportamiento que varía en función de un montón de variables y no tiene esa relación real, ¿no? Tú puedes ser de cualquier tipo y puedes tener una relación monógama, poliamorosa o de cualquier otro tipo, que de nuevo mezcla y confusión de conceptos, ¿no? El poliamor con la promiscuidad, bueno, en fin, aquí nos daría para todo el día, pero Sí. de nuevo otro mito que no Bueno, respalda la IA. Vimos eso, que la IA en este caso sí que nos devolvía un contenido bastante adaptado a las necesidades a la hora de desterrar o no este mito sin que tengas que dedicar mucho tiempo a revisión sistemática de literatura científica. Entonces, pues bastante satisfechos con lo que nos íbamos encontrando hasta aquí. Este fue bastante interesante la construcción de este mito en el año pasado, porque cuando estuvimos trabajando en ese documento, como decía antes María, estaba muy en voces de muchas personas que había un contagio social que estaba provocando que les peques sintieran esta disforia de género y que muchas de estas personas luego se arrepentían y llevaban a cabo destransiciones. Y entonces nos pareció como muy importante poder devolver información científica que dijera que no, que se estaba alimentando con información errónea y bulos de manera intencionada este tema. Pues que además este tema bueno, influía hasta sobre el debate de qué información hay que dar y qué información no hay que dar a los menores. Vamos a ver, no porque tengan más información en este tema van a tener más problemas de identidad y de cualquier otro tipo, ni tampoco se está buscando cambiar el género o el sexo a ningún niño, evidentemente, ¿no? Pero se pensaba y se transmitía mucho esta idea. Y el problema es que si esto solo llegara a unos pocos, pues no es un problema en sí mismo, ¿no? Pero realmente no, y además influye hasta en leyes que se vayan aprobando. Entonces, esto lo consideramos especialmente, bueno, complicado Aquí de tratar. la importancia, donde carga muchísima más la importancia de esa formación de las personas profesionales que trabajamos no solo porque en esto no solo con adolescentes ni peques, sino con personas en cualquier etapa de su vida que
que empiezan este proceso de transición, la importancia de saber acompañar desde ahí, y era una de las cosas que nos preocupaba, que se estaba confundiendo mucho el trabajo que se hace de acompañamiento en estas situaciones. Bueno, pues nos alegró ver que las IAs lo que nos devolvían era esto, que hay diferentes estudios que hablan y echan por tierra un poco esta idea, y además estudios recientes, con lo cual también nos animaba un poco la idea de que la información, esa información actualizada, y lo que venían a decir un poco, pues que las razones por las que esto pueda ocurrir tienen que ver más con el contexto que con la propia persona, tiene que ver más con la presión social o con experiencias adversas que se va encontrando la persona en todo ese proceso, con faltas de apoyos, apoyo emocional, apoyo económico, apoyo institucional, del sistema en sí, que es necesario para que todo esto pueda hacerse con todas las garantías que se necesita. Entonces, pues nos alegró que las IAS hablara así de esto. De nuevo, muy en la línea de ese mito general que buscábamos de si las niñas de estas familias van a desarrollar más trastornos. Bueno, no sabemos si es así o no, en principio, por la revisión científica parece que no, pero hacer especial hincapié en esto, que las variables que puedan influir en esto no es la orientación, no es nada de esto, es básicamente todo lo demás. Es decir, si hay un estigma y hay una violencia especialmente dirigida a estas personas, pues a lo mejor son esos los factores, ¿no?, que influyen en que una persona decida hacer una de transición o una persona pues tenga más problemas a nivel psicológico, ¿no? Y en esta línea también este otro mito, ¿no?, de que hay un exceso de menores que acuden a unidades especializadas en temas de transición. Algo que se ve hasta en mítines políticos, no es algo que podamos pensar de forma individual, pero ¿quién dice eso? ¿Quién piensa esto? Bueno, pues mucha gente, por desgracia. Entonces, bueno, parece que sí ha habido una creciente búsqueda, ¿no?, de unidades especializadas en este sentido, esto es una realidad, pero como todo hay que verlo en el contexto y no basta con cogerse el titular y ya está, ¿no? ¿Por qué ha habido este aumento de menores que acuden a estas unidades? Pues evidentemente hay un aumento de demanda porque, bueno, esto es algo que es así, pero porque está influido, ¿no? Pues hay muchos factores socioculturales, hay una mayor visibilidad a día de hoy, por tanto mucha más gente se atreve, ¿no?, a buscar este tipo de ayuda. También hay más medidas sobre este tema, como veis ahí, preocupación sobre la atención de este tipo de personas. Vamos a ver si es un tema que empieza a dedicarse la importancia y se empieza a integrar como algo necesario. Evidentemente va a haber más especialización, ¿no? Y bueno, en general, pues lo que veis, ¿no? Y un poco también lo que hablábamos en su momento cuando el año pasado tratábamos este mito, y es que la no existencia de estas unidades hace tiempo. Si no existe una unidad como tal, no hay personas que puedan acudir a ningún sitio, y una vez que existen estas unidades empieza a haber un registro de pues hemos atendido a 40 personas este año y a 80 el año siguiente. Si esos datos están y se pueden valorar de esta forma de manera malintencionada, porque existe esto, y esto no hace tanto que, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es una de las que tiene más trayectoria en la constitución de estas unidades, tampoco existen desde hace tanto. De forma general, vamos, la conclusión que vemos clara es visibilización. Es decir, ¿por qué sigue haciendo falta la visibilización? Porque da la sensación de que es un contagio social y de que es una moda, ¿no?, que yo he escuchado mucho, no solo dentro del mundo trans, sino en general en el colectivo. Es una moda, ahora está de moda pertenecer al colectivo. No está de moda, siempre ha habido
gente del colectivo. Lo que pasa es que no había visibilización de esas realidades y por eso es importante continuar con esta visibilización, a nuestro parecer. Vale, continuamos con alguno de los mitos sobre intersexualidades y preguntábamos a las IAs, uno de los mitos con los que estuvimos trabajando, que tienen que ver con que si las personas intersex son un tercer sexo. Bueno, pues la forma en la que nos devuelve esta información pues nos parece como súper correcta, ajustada a lo que se necesita leer cuando tú puedas hacer esta pregunta. Y lo que nos comentan es que esto del tercer sexo no encaja en las definiciones que se necesitan para describir el término intersex. Entonces podemos encontrar aquí de qué manera lo explican brevemente. Además, específicamente esta realidad, la intersexualidad, es especialmente poco visible. Leía yo el otro día un caso de un profesor que había negado llamar a una alumna trans por su nombre, porque, bueno, es que como sus órganos sexuales eran de un tipo, pues se negaba a llamarla de esa manera. Y yo pensaba, ya no solo es una violencia hacia la realidad trans, sino es que, las personas intersex se las ha borrado de un plumazo, ¿no? Es decir, solo existen, a nivel biológico es lo que nos determina, es esto y esto. Entonces, bueno, de nuevo, poca visibilidad, especialmente aquí, ¿no? Y, por ejemplo, preguntábamos esto, la intersexualidad es muy rara, es poco frecuente. Aquí veis la estimación, ¿no?, de proporción, una de cada 1.500 personas y uno de cada 2.000 nacimientos, ¿no? Pueden tener una variación intersexual. Y como nos vuelve a decir la IA, bueno, como se les puede asignar una definición binaria en el nacimiento, porque este es los cajones, ¿no?, en los que hay que encajarse, pues la experiencia en sí es menos visible. Y a medida que esto va aumentando, pues empezamos a comprender, ¿no?, que es una variación más. Y en esta línea, pues valorar si se está considerando la intersexualidad como un trastorno. Que evidentemente no, pero bueno, aquí viene la IA de nuevo a desmentir. Sí, sobre todo nos gusta especialmente la parte que hace hincapié en la autonomía de las personas para poder decidir vivir su intersexualidad en la manera que necesiten, sin que sea determinado por un grupo de médicos, médicas, médiques que de acuerdo con los intereses de sus progenitores tomen decisiones antes de que la persona adquiera la posibilidad de definirse, de identificarse y de vivirse como desee. Entonces nos parece muy interesante que puntualicen en la importancia de dejar que el tiempo le dé a la persona la experiencia de poder conocerse y reconocerse. Vale. Otro mito interesante, igual que hablamos es como que hemos ido, ¿no?, de la parte más visible del colectivo a la parte más invisibilizada, que no invisible porque están, pero no se les ha dejado un espacio para que puedan ser parte representativa del colectivo. Están trabajando para que cambie. La verdad que las personas asex están trabajando bastante en dar representatividad y visibilidad a su orientación. Y entonces preguntamos a la IA uno de los mitos que nos llegaban. Vale, pues ¿qué pasa con las personas asex? ¿No se enamoran? Y bueno, pues la IA nos dice que de partida esa formulación del mito es un error, que nos explica a qué se refiere el término asexualidad
y nos devuelve también de manera grata un estudio bastante reciente del 2020 donde intentan recoger un poco esta investigación acerca de cómo experimentan estos sentimientos de amor y apego las personas asexuales. Igual, como antes comentaba María, es que existen diferentes formas de vivir las relaciones, entonces quedarnos como en la heteronorma, el amor romántico, para poder hablar de diferentes experiencias o vivencias, pues es un error y así nos lo devuelven las IAS. Y de nuevo volvemos a esta extensión de que todo tiene que ser de esta normatividad heterosexual de identificarte de una de dos maneras, relacionarte u orientarte de una de dos maneras y además hasta tu forma de relacionarte tiene que cuadrar en esto, ¿no? Tienes que tener relaciones sexuales de este tipo para que te consideres normal, ¿no? Bueno. Y en esta misma línea, pues este otro mito, ¿no? De las personas asexuales, bueno, se podría entender, ¿no? Que no tienen relaciones sexuales, no tienen deseo sexual, no van a tener relaciones. Y bueno, aunque pueda parecer un poco más complicado de entender que la parte de desarrollar relaciones de apego y románticas, no implica necesariamente que no tengan relaciones sexuales, evidentemente, ¿no? Volvemos a un estudio 2020 diferente del otro, que bueno, que efectivamente muchas personas asexuales no experimentan deseo sexual a priori, pero sí que pueden participar en relaciones sexuales, pues porque al final las relaciones muchas veces involucran más a una persona, ¿no? Entonces, en este caso, pues muchas de estas relaciones también pueden ir por la curiosidad, que esto es algo importante. Una cosa es que no experimenten deseo sexual y otra cosa es que no les interese o no tengan curiosidad, ¿no? Que eso también, digamos que son ámbitos distintos y también se debe visibilizar este aspecto. Y bueno, pues lo dicho, aunque no sea motivado por atracción sexual, pues claro que pueden tener relaciones. Y de nuevo, que esto es un espectro y esta experiencia pues puede ser individual y diferente para cada persona. Y lo que tenemos que tratar de evitar es de nuevo estar siempre comparando con una normatividad. Eso es. Vale, pues hasta aquí, ¿cómo vais? Bien. Hemos llegado como un poco al final de esta parte en la que hacíamos un poco este experimento entre nosotros de qué nos podíamos encontrar. La idea fue hacer un primer avance a través de la información que nos podía devolver las IAS de acuerdo a esos mitos con los que habíamos estado trabajando. Y entonces un poco de ahí sacar una serie de conclusiones que nos sirvieran como guía para el posterior trabajo que queremos iniciar en este 2025. Entonces, bueno, pues de primeras, un poco las respuestas las sentimos como bastante positivas. O sea, nos acercamos en su momento a ver cómo preguntábamos esto con un poco de temor de vamos a ver lo que nos encontramos. No teníamos una hipótesis clara de, sí, bueno, esto va a ser terrible y va a estar lleno de sesgos, pero tampoco teníamos seguridad de que, bueno, que fuera a ser así de neutro realmente. No imaginábamos que la parte de referencia científica sí que iba a estar, pero bueno, además vemos que la IA es muy educada, por lo que vemos, ¿no? Con sus advertencias sobre esta ruptura de normas y demás, ¿no? Pero bueno, como conclusiones ya lo habéis visto, ¿no? La mayoría de referencias, de comentarios, de estudios vuelven a hacer hincapié en esta necesidad de conciencia social y esta visibilización. Los servicios de atención siguen siendo insuficientes y poco especializados en muchas ocasiones y por eso muchas veces ocurren este tipo de situaciones como comentábamos, ¿no? Como pues estos síntomas, estas consecuencias a nivel psicológico en muchas personas del colectivo y que la reducción del estigma y esta educación en general en estas realidades sigue siendo necesaria y hay que seguir indagando. Y luego, aún así, nos preguntamos, ¿pueden existir sesgos, no géneros, según pone ahí, sesgos en algoritmos de búsqueda en cuanto al género, en cuanto a la diversidad? Bueno, pues como
no teníamos claro, dijimos, venga, pues vamos a preguntar explícitamente, ¿no? Si hay sesgos en las IAs, vamos a preguntarle a la IA, ¿no? Esta es una meta-investigación dentro de este tema. Y bueno, la IA nos devuelve qué tipo de sesgos nos podemos encontrar dentro de IAs, ¿no? Empezamos literalmente por lo primero que habíamos buscado, Sí. ¿no? Referencias visuales. Eso es, acerca de esas imágenes tan estereotipadas que nos devolvía, pues lo que nos comentan es que efectivamente no solo en la información generada, sino que va a haber dificultades a la hora de que las inteligencias artificiales nos devuelvan un correcto reconocimiento facial, provocando aquí también, provocado por un sesgo hacia la hora, o sea, en el momento en el que no nos ajustamos a ese binarismo del que hemos estado hablando. Así como cuando se pertenece a una comunidad racializada, también podemos encontrarnos dificultades a la hora de ese reconocimiento facial o sesgos. Y entonces traemos aquí este estudio del 2018, donde se muestra que los sistemas comerciales de reconocimiento facial tienen tasas de error mayores a la hora de identificar géneros, en este caso más a nivel racial. Esto nos hace poder extrapolar un poco si a nivel racial pueden encontrarse estas dificultades y estos errores en este tipo de sistemas, pues ¿qué podremos encontrar a nivel no binario a la hora de reconocer y leer a una persona que no se clasifica en este sistema binario? Y como siempre las personas podemos cometer errores, ¿no? Y tener estos sesgos, y podríamos pensar a priori con esas imágenes que hemos visto, ¿no? Que hay mucha inclusividad tanto de género como racial en las imágenes que nos transmitían y demás, pero bueno, es que realmente las IAs son de muchos tipos, y esto que pensamos que es muy reciente, por ejemplo, pues estas herramientas, ¿no? Como el ChatGPT que mencionábamos antes, este estudio es de 2018, y es que una IA también es un desbloqueo del móvil, por ejemplo, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. No solo es la información que vamos a recibir, aunque esa consideramos que es la más importante, ¿no? O la que conviene tener más responsabilidad, ¿no? Sí, nos comentan aquí también de lo que nos entran desde las personas que nos están viendo, que es llamativo que apenas tampoco se da visibilidad a la diversidad funcional o a la discapacidad dentro de la generación de imágenes, y es real, o sea, volvemos otra vez a esa necesidad de visibilización de todas las realidades. Y efectivamente, la diversidad funcional y la discapacidad no está recogida, y puede generar, o entendemos y posiblemente haya estudios que no los tenemos aquí, pero formará parte del trabajo que hagamos. Entendemos que efectivamente también conducirá a mayores tasas de error en el uso de estos sistemas de reconocimiento facial o de generación de imágenes. Al final aquí nos estamos limitando a preguntar por sesgos a nivel de diversidad. Entonces, bueno, si nos ampliamos aquí el rango de búsqueda, pues por supuesto habrá todavía más sesgos, ¿no? Uy, disculpad. Vale. Importante también esos sesgos que nos vamos a encontrar a la hora de procesar el lenguaje natural. Esto es importante también para entender de qué forma la especialidad de las personas que construyen estas herramientas tienen la capacidad verbal y el conocimiento para poder utilizar correctamente y nombrar correctamente todas las realidades del colectivo. Entonces, bueno, pues nos encontrábamos este estudio en el 2017 nos devolvía las IAs, este estudio del 2017 que demuestra que estos modelos capturan y perpetúan estereotipos de género y raciales. En nuestro caso, con lo que tiene que ver con la orientación sexual y la identidad de género, con lo cual pues entendemos que bueno, son cositas a mejorar a la hora de diseñar
y programar estas inteligencias artificiales. ¿Cómo nombramos? ¿Cómo nos Eso nombramos? es, evitar que se sigan perpetuando este tipo de sesgos, por ejemplo, por medio del lenguaje, que es nuestra herramienta, básicamente. Obviamente también la IA nos devuelve que puede haber sesgos en salud y en acceso a servicios. Nos comenta que, bueno, en el tratamiento, sobre todo de personas del colectivo, puede haber un sesgo en cuanto a este trato y en cómo esto afecta a este cuidado, ¿no? Y este acceso. En este estudio de 2020, también bastante reciente, pues bueno, como hemos visto, ¿no? Vuelve a identificar esta invisibilidad, sobre todo de las identidades no binarias y de la realidad transgénero. Y bueno, lo que comenta es, a menudo estos algoritmos en el campo de la salud empiezan a ignorar este tipo de realidades. Por tanto, la atención que van a recibir también va a ser limitada y sesgada, sin duda. Vale, nos vamos a encontrar con algún tipo de discriminación algorítmica a la hora de realizar cualquier pregunta a la IA. Pues lo que nos devuelve la propia herramienta es que efectivamente nos vamos a poder encontrar que se está perpetuando esta discriminación hacia las personas del colectivo al amplificar los sesgos implícitos. Como comentábamos, el acceso a este tipo de información, al ser un acceso tan extendido, amplifica que esta discriminación se esté produciendo. Nos devuelve este estudio de 2020, donde examinan cómo los algoritmos están discriminando a las personas en áreas tan importantes como el empleo y el acceso a los servicios públicos. Esto nos lo intentábamos como llevar a ejemplos a la hora de rellenar tus datos en cualquier herramienta o a la hora de registrarte en cualquier espacio, cómo esa discriminación hacia las personas del colectivo nos vuelven a llevar a este binarismo de pues o te rellenas con esto o te identificas con esto y no abrimos más el espacio a esta realidad diversa. Entonces, bueno, pues ahí tenemos este estudio que lo confirma, que es así. Es un escollo bastante importante porque, bueno, es que es también como nos han introducido muchas ideas, ¿no? Lo seguimos teniendo así y por tanto a las IAs les vamos a enseñar también de esta manera y es, yo diría, de lo más complicado, ¿no? Salir de esta concepción. Entonces, bueno, estos serían, digamos, algunos de los sesgos más importantes. También tenemos, por ejemplo, el tema de la transparencia y ética en las IAs, ¿no? Justamente esto es lo que hace que esta IA te dé esos mensajes de advertencia, que sea tan educada, ¿no? De qué manera hay ética en cuanto a la utilización de estas inteligencias artificiales, ¿no? Y, por ejemplo, este estudio en particular pues habla sobre este tema y plantea pues diferentes enfoques para mejorar esa transparencia y esa equidad en el desarrollo de los sistemas para que a nivel ético sea más inclusivo y más respetuoso. Y luego con respecto a la moderación del contenido, de nuevo, ¿no? Hay veces que para bien o para mal hay censuras y bueno, parece que se censura de manera desproporcionada contenidos relacionados con diversidad sexual, discursos, recursos educativos y otros materiales concretamente del colectivo, que es algo que bueno, a mí personalmente me recuerda un poco a esto de la limitación de información, este PIN parental, todas estas cosas que están tan en coba que volvemos a transmitir esta idea de que la falta de información va a ser protección, sobre todo entendemos para niñas, para menores, cuando realmente la información bien administrada es poder y es algo siempre en positivo. No tenemos por qué influir de forma negativa, ¿no? Todo lo contrario. Y liberador en muchas de las realidades. Y liberador, sin duda, claro. Y bueno, aquí también este estudio de 2021 pues nos refleja, ¿no? Cómo
cómo a veces esta moderación de contenido va a censurar de manera injusta, ¿no? Por supuesto que tiene que haber una limitación, tiene que haber unos filtros, pero ¿por qué el contenido de este tipo va a ser más dañino o necesita una censura especial, ¿no? Nos preguntamos. Vale. Como conclusiones un poco de todo el trabajo que hemos realizado para el día de hoy, creemos que aunque las IAs nos han devuelto la información apoyada en datos, en estudios que muestran esa evidencia científica de una manera eficiente, tenemos que, o nos hemos propuesto un poco entender cuáles pueden ser los sesgos que existen, y es verdad que para esto nos queda abrir el espacio para que las personas que trabajan con esto, para las personas que diseñan, para las personas que programan, nos cuenten desde su experiencia cómo realizan este trabajo, cómo intentan hacer esta autoevaluación de qué sesgos estamos dejándonos llevar a través de ellos a la hora de programar todo esto. Entonces es una de las cosas que queremos seguir abordando en este inicio de curso el año que viene, saber si personas que se dedican a esto nos pueden devolver un poco de información o si podemos recabar mucha más evidencia científica que nos cuente eso, qué trabajo de evaluación están haciendo las personas que trabajan en torno a las IAs. Y como todas las investigaciones, pues tú buscas respuestas a una pregunta y te salen 20.000 preguntas más, evidentemente, ¿no? Entonces, primeramente lo estábamos relacionando con el tema de los mitos para buscar esa evidencia y ver de qué manera se transmite esa información por medio de las IAs, pero que también tenemos que tener en cuenta, sin ser expertos en IAs ni muchísimo menos, pero que esa actualización debe ser constante en nuestra sociedad en general, pero hay que tener muy en cuenta de dónde viene la información que se transmite a esta sociedad, ¿no? Y a día de hoy, en gran medida, es de estas inteligencias artificiales y de las bases de datos de las que se nutren. Entonces, esto también es algo a seguir investigando. No lo hemos recogido aquí, pero sí como falta de trabajo por falta de tiempo, pero no de interés del grupo, y que es algo que queremos contemplar, es también el impacto o lo que se pueden encontrar las personas que buscan información fuera de este entorno y de esta cultura y esta sociedad en la que estamos. Al final estamos en Madrid haciendo estas búsquedas, y entonces una de las cosas que nos preguntábamos era, ¿vale? ¿Y si estas búsquedas las hacemos en zonas donde la diversidad de nuestro colectivo es perseguida o perseguida y encarcelada y asesinada? ¿Qué pasa si alguien de esas zonas, de esos países, de esas culturas, quieren tener acceso a cualquier tipo de información acerca de la diversidad o la inclusión del colectivo? Entonces, para ello hemos intentado entrar en contacto con algunas personas voluntarias que viven, trabajan en países donde está perseguido ser parte del colectivo, para ver un poco con toda la precaución de que no pueda ser un problema para ellos, que puedan devolvernos información de si las IAs ahí, como decía María, tienen muchos cortafuegos para que no se puedan plantear ese tipo de preguntas o esa información no sea devuelta. Entonces, bueno, pues es algo que queremos un poco obtener información acerca de esto. Y igualmente también pues en poder entender qué es lo que sucede en dispositivos de personas
que no están en relación con este tipo de contenido de manera objetiva, científica, como podemos ser nosotros desde el grupo, que nuestros dispositivos están acostumbrados y entrenados a recibir una serie de información y buscar una serie de información. Entonces, ¿qué pasa? Las diferencias generacionales les pueden encontrarse sesgos en sus dispositivos a la hora de buscar información, personas de diferentes generaciones o que están consumiendo un tipo de contenido pues, más discriminatorio acerca de las personas del colectivo. Entonces, bueno, pues estos son como vías que tenemos ahí abiertas para seguir documentándonos sobre ello. La idea sería seguir investigando sobre esos sesgos dentro de las IAs, ¿no? Es decir, ¿el sesgo se limita simplemente a los que hemos mencionado o, como decía Bea, hay de alguna manera, bueno, pues igual que están las cookies y me devuelven información sobre mis búsquedas anteriores, si yo hablo mucho del colectivo y me escucha, me va a devolver una información más neutra, más ajustada a lo que yo estoy diciendo, o qué va a ocurrir, ¿no? Porque, como decía Beatriz, por mucho que la información se supone que es la misma, la que se va a transmitir, utilizando la misma herramienta, entendemos, esos cortafuegos es un hecho que van a existir, ¿no? Entonces, claro, aquí, si la IA nos iba a ayudar a transmitir una información más justa, más realista, más respetuosa, pues tenemos una limitación muy grande, ¿no? Y si queríamos aprovecharnos de esa herramienta, pues de nuevo, bueno, pues como con todo, ¿no? Lo podemos ver con los medios de comunicación y con las redes y con un montón de cosas más. Entonces, bueno, lo dicho, todo este tipo de preguntas darán lugar a miles de posibles estudios, pero bueno, os invitamos a que le deis una reflexión, ¿no? Y penséis qué tipo de aspectos sería interesante seguir investigando aquí y qué aspectos quiero yo tener en cuenta cuando utilice las IAs en mi día a día, ¿no? Y entonces un poco hoy proponíamos abrir como esta parte de debate a cuál es esa visión que las IAs nos devuelven, si es realista, si la realidad de esa información que nos llega nos llega a la población general, recoge bien esa diversidad y recoge bien todas las realidades del colectivo. Y entonces es un poco la pregunta que os trasladamos en esta mañana. Que más allá de los 4 apuntes que os hemos compartido hoy, ¿cuál es vuestra sensación o vuestras vivencias a la hora de vuestra experiencia a la hora de esa búsqueda en IAS o ese uso de cualquier tipo acerca de esta realidad? No sé si ha sido algo que hayáis hecho en algún momento o que hayáis utilizado o estéis familiarizados con esto. Bueno, os pasa un poco como a nosotros, que cuando nos sentamos fue como, bueno, y a ver esta herramienta cómo va y para qué la podemos utilizar. Es un poco lo que os decía María, quizás hoy la idea es, como nos sucedió a nosotros, pues abrir esta realidad que no sé si solo por la generación a la que pertenecemos, la falta de contacto con las IAs para generar contenido o para esta búsqueda de información no era una herramienta habitual en nuestro día a día. Y entonces, pues esta sorpresa que nos hemos llevado a la hora de usarla y bueno, y ver que como cualquier otra herramienta que nace desde esta nueva era de las tecnologías, pues puede ser súper útil y puede acompañar a plasmar una realidad respetuosa, como decía María, acerca de las personas del colectivo y sus realidades.
Aunque este uso de las IAs va a ser diferente para cada persona, para cada sociedad, cada cultura, pero bueno, a ver si podemos utilizar la IA de aliade, ¿no? Que podría ser algo interesante, aun con todos esos posibles sesgos y demás. Y en principio comentaros un poco cuáles han sido las herramientas que hemos utilizado para extraer toda esta información. Lo hemos hecho a través de ChatGPT y el Google Gemini. Creo que las versiones gratuitas, si no me equivoco. Sí, son IAs de acceso público en principio. Es decir, ambas podría acceder cualquier persona con un dispositivo y ya está. Y las bases de datos de las investigaciones que nos devolvían se trataban principalmente de estas tres, de PubMed, y Explorer y el Google Scholar. Sí, y estas son bases de datos, como veis que, como decíamos al principio, las IAs se utilizan como referencia porque están validados, están reconocidos, y son bases de datos que cualquiera puede también consultar. No son bases de datos que la IA tenga de forma secreta o que tenga de forma oculta de ninguna manera. Son bases de datos, pues como veis, que no ha utilizado PubMed para estudios científicos o para, bueno, pues para buscar datos o Google académico, ¿no? Y bueno, esto sería... Aquí termina nuestra presentación. Invitaros a que estas jornadas van a quedar grabadas. Cualquier elemento que haya formado parte de esta mañana que queráis acceder, la posibilidad de volver a esta presentación está disponible. Recordaros, recordaros que para cualquier consulta, propuesta, os animamos también a que, si os interesa, podáis formar parte de nuestro grupo de trabajo, y la forma de contactarnos es a través del correo diversidadsexual@cop.es. Y invitaros un poco y compartiros cuál es nuestra línea de trabajo en los siguientes meses, que tendrá que estará relacionado un poco con la continuidad de este trabajo, y pues totalmente abiertos a que cualquier inquietud que os haya generado estas jornadas y cualquier cosa que sea de vuestro interés compartir con las personas que formamos parte del grupo, pues súper agradecides y totalmente invitadas a que podáis participar. Y evidentemente, además de si os ha interesado este tema y queréis ver que seguimos investigando al respecto, pues un montón de otros aspectos, ¿no? Como decía al principio Beatriz presentando el grupo, pues todo lo que podemos seguir a lo mejor metidas, ¿no? Por ejemplo, pues en seguir generando esas sinergias con diferentes profesionales, seguir informándonos y formándonos en el propio grupo sobre un montón de temas de este tipo. Así que ya sabéis que podéis contactar con nosotros en cualquier momento. Y bueno, ahí os dejamos estas preguntas para que reflexionéis, le deis una vuelta, lo habléis con vuestros grupos de amigues y demás, pues si os parece un tema interesante. Agradeceros Así que muchas gracias. la visita esta mañana.